Muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy a través de la plataforma Facebook y también de la plataforma Zoom. Vamos a dar inicio ya a lo que es este nuevo ciclo de conferencia virtual denominado Peligros Meteorológicos y Climáticos, Desafíos para la Ingeniería Civil en la costa sur del Perú. Esta actividad ya se encuentra transmitiéndose a través de nuestra plataforma, nuestro Facebook, CIPSE Tacna. Y para dar inicio ya a este programa, le voy a dar pase a Betsabe Catacora, quien va a acompañarnos el día de hoy dirigiendo el programa. Betsabe, te doy pase para el inicio del programa oficial. Sí, aló. Muy buenas noches, o buenas tardes, mejor dicho, distinguidos ingenieros e ingenieras y público en general. El Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Tacna, por su 58 aniversario de creación institucional, les da la bienvenida a esta sexta conferencia virtual a cargo del capítulo de civiles. La conferencia de hoy está a cargo del doctor Pedro Raúl Lavado, con el tema Peligros meteorológicos y climáticos, desafíos para la ingeniería civil en la costa sur del Perú. A continuación, entonaremos nuestro himno del Colegio de Ingenieros del Perú. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú.
Muy bien. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del decano del Consejo Departamental de Tacna, el ingeniero Francisco Ramos Flores. Adelante, ingeniero. Buenas noches. Distinguido ingeniero PhD Pedro Raúl Lavado, estimado vicedecano ingeniero Norival Segarra Alvarado, estimado secretario de capítulo de civiles, ingeniero David Vela Japán, estimada presidenta del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, Consejo Departamental de Tacna, ingeniera Mónica Crisóstomo Farfán, integrante de YEPI, ingeniero Carlos Mamani Condori, estimados colegas de la Orden y público en general que está en esta plataforma. Tengan todos ustedes muy buenas noches, dando la bienvenida a la plataforma virtual del Consejo Departamental de Tacna, del Colegio de Ingenieros del Perú, en este ciclo de conferencias por la Semana de Ingeniería. Esta noche me gustaría compartir dos frases importantes que ha escrito el ingeniero Carlos Slim. Uno de ellos indica: la ingeniería no se limita a pequeñas o grandes construcciones, va mucho más allá en el espacio y en el tiempo. Entonces eso quiere decir que la ingeniería es que trasciende, ¿no? El segundo es que podemos afirmar que se ha sido la ingeniería y la tecnología las que han permitido el avance de la sociedad humana. Estas dos frases muy importantes para nosotros, porque eso nos dan más fortaleza para seguir avanzando como ingeniero civil. También quiero compartir una reseña histórica de creación del Colegio de Ingenieros del Perú. El Colegio de Ingenieros del Perú nació en un planteamiento propuesto en la primera Conferencia Nacional de Ingeniería realizada en 1932 por la Sociedad de Ingenieros del Perú, aunque dicha propuesta no prosperó. 30 años después se cristalizó ante la necesidad del Colegio de Ingenieros. El apoyo tenaz del ingeniero Enrique Martinelli, en esa época senador de la República, y también la directiva de la Sociedad de Ingenieros del Perú, hacen posible que el 8 de junio de 1962 se promulgue la Ley 14086, que crea el Colegio de Ingenieros del Perú. La norma fue rubricada por el presidente Manuel Prado y el ingeniero Jorge Uribe, expresidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú. Entonces, este lunes 8 de junio hemos cumplido 58 aniversario de creación del Colegio de Ingenieros del Perú, de vida institucional, y también se celebra el Día del Ingeniero. Por estas fechas tan especiales, reciban ustedes un caluroso saludo por parte del Consejo Departamental de Tacna y esta decanatura. Para esta fecha, el Consejo Departamental de Tacna, mediante el Instituto de Estudio Profesional de Ingeniería YEPI, ha organizado la actividad del ciclo de conferencias virtuales programadas para la Semana de Ingeniería del 8 al 16 de junio, en estas épocas de pandemia. Finalmente, quiero agradecer a nombre del Consejo Departamental de Tacna del Colegio de Ingenieros del Perú al ingeniero PhD Pedro Raúl Lavado, ya que esta noche compartirá sus experiencias e investigaciones sobre el tema de peligro meteorológico climático, desafío para la ingeniería civil en la costa del sur del Perú. Y también no quiero dejar recibido agradecer al capítulo de civiles y a la comisión YEPI por organizar este ciclo de conferencias de Semana de Ingeniería. Y a todos ustedes por su participación que están conectados en esta plataforma virtual. El Colegio de Ingenieros va a estar dispuesto siempre en colaborar en los pronunciamientos de las obras emblemáticas, en las capacitaciones. En esta temporada del año 2020 vamos a dar más fuerza en las capacitaciones, tanto como son los fórums, lo que son diplomados y cursos de especialización. Lo que tenemos que trabajar conjuntamente con todos ustedes, con cada presidente de capítulos, y hagamos de realidad estos cursos. Y gracias por todo. Muy bien.
agradecemos las palabras de bienvenida de nuestro decano departamental, el ingeniero Francisco Ramos Flores. Seguidamente damos pase al saludo del ingeniero David Manuel Vela Farfán, secretario del capítulo de Civiles. Ingeniero Francisco Ramos Flores, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Tacna. Ingeniero Norival Segarra Alvarado, vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Tacna. Ingeniero Hernán Paul Ventura Mamani, presidente del capítulo de Civiles del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Tacna. Ingeniero Carlos Mamani Condori, representante de la Comisión IEPI. Ingeniero PhD Pedro Raúl Lavado, ingenieros agremiados y público en general. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los saluda el ingeniero David Manuel Vela Farfán, quien en mi condición de secretario del capítulo de Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Tacna, tengo el alto honor de presentar como parte del ciclo de conferencias por el 58º aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, el curso Peligros meteorológicos y climáticos, desafíos para la ingeniería civil en la costa sur del Perú, que estará a cargo del ingeniero PhD Pedro Raúl Lavado, doctor en hidrología por la Universidad de Toulouse, Francia, investigador principal en proyectos nacionales e internacionales de colaboración científica en los tópicos de hidroclimatología, seguridad hídrica y zonas áridas, docente e investigador de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y el Centro de Investigación y Tecnología del Agua CITA en Lima, Perú, y coordinador de la maestría Water Science and Engineering en la UTEC. Pedimos su especial atención y cedo la palabra al ingeniero PhD Pedro Raúl Lavado. Adelante, ingeniero. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Realmente es un gusto estar conectados con en este contexto que estamos viviendo de pandemia, pero tenemos esta oportunidad que nos brinda la tecnología para estar en vivo y en directo entre todos y poder realmente aprender de un tema que es de vital importancia para el sur del Perú, para Tacna. Hemos sido testigos de lo que sucedió en enero, en febrero de este año y en los últimos años, así que la sesión de hoy, la presentación se va a tratar sobre esta temática, exactamente lo que son los peligros meteorológicos y climatológicos. Entonces, para iniciar esto, yo voy a compartir un poco mi pantalla aquí y obviamente estoy listo a resolver sus preguntas. Cualquier cosa que ustedes puedan consultar, está el chat, ya saben cómo interactuar y bien podemos ir respondiendo en el transcurso, sino al final. Bien, entonces, agradeciendo nuevamente al Consejo Departamental de Tacna por la invitación y, bueno, celebrando también nuestra Semana de Ingeniería, ¿no? Y como ingenieros civiles, pues tenemos la sagrada misión de velar por nuestra infraestructura y siempre se presentan, pues, algunos factores, algunos fenómenos que a veces lo hace muy complicado. Uno de ellos es el clima. Obviamente también es el tiempo y vamos a definir primeramente cuál es la realidad que estamos viviendo, sobre todo a la costa sur de Perú, que es algo que a ustedes más les interesa como Consejo Departamental de Tacna. Y bueno, vamos a ver conceptos principales sobre el Niño, cambio climático y qué se nos espera, ¿no? En los siguientes meses o años. Bien, les muestro ahí una fotografía. Realmente tal vez ustedes tienen más información sobre lo que ocurrió en febrero de este año, especialmente el 8 de febrero, la activación de quebradas secas y la ocurrencia de fenómenos de precipitación de alta intensidad que no se sucedían hace muchos años o incluso por primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Y como ingenieros civiles, ¿qué tenemos que ver con el clima finalmente? Si por ahí hay pues especialistas tal vez, ¿no? Hay climatólogos, hay meteorólogos, pero lo cierto es de que ya los nuevos elementos que nos permite la investigación, la ingeniería, la tecnología, hace que realmente los proyectos generalmente vistos aisladamente por especialidad, actualmente tienen que compenetrarse, ¿no? Es decir, se habla mucho de lo que son los proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios,
y justamente el clima juega un rol muy importante. Entonces, definitivamente es un tema a tratar dentro de lo que es la ingeniería civil. Algunas preguntas que vamos a intentar responder hoy, y obviamente haciendo el énfasis en el sur de Perú, que es una de las temáticas que he estudiado. Me he dedicado algunos años estudiando toda la vertiente del Pacífico y realmente es tan interesante es entender cómo se comporta el norte, el centro, el sur. Y bueno, en esta oportunidad tengo realmente el honor de compartirle algunos avances de lo que se tiene para el sur de Perú. La primera pregunta que todo el mundo se hace, obviamente, es ¿cuál es nuestra realidad, ¿no?, frente al clima? Pero hoy vamos a aprender otra palabra, o obviamente un poco también repasar a ver qué cosa es el tiempo, ¿no? No solamente esa orden de magnitud que tú lo ves en un reloj, sino también está relacionado a fenómenos muy cortos y que incluso están relacionados a las fotografías que ven abajo, que son de los eventos que han sucedido en los últimos 2 años, sobre todo en Tacna, Moquegua y Arequipa. El Niño, que obviamente se asocia mucho, ¿no?, a las inundaciones o bien a las sequías, y realmente es un problema de comunicación. Eso vamos a verlo en esta presentación. Y finalmente, pues, si es posible una adaptación, ¿no?, desde el punto de vista de ingeniería civil. ¿Qué se puede hacer ante tanto caos, ¿no?, que viene ocurriendo en el clima? Bueno, las fotografías, como ven, son del 8 de febrero de este año, es decir, que este año 2020 realmente nos ha agarrado con mucha sorpresa y mucho, yo creo que sobre todo en el sur del país, ¿no? No solamente tenemos la pandemia, sino tenemos pues problemas muy ligados a los desastres, ¿no?, de origen hídrico. Bueno, la primera pregunta entonces, ¿cuál es nuestra realidad frente al tiempo y el clima, ¿no? Entonces, aquí lo que yo pretendo hacer es un poquito darles esta diferenciación de terminología, ¿no?, que no necesariamente es un capricho del idioma, sino que es algo que incluso nos puede ayudar a tomar la decisión correcta. Cuando te dicen tiempo-clima, esta imagen lo explica todo. Es decir, la mayoría de nosotros dicen, ¿no?, ¿cómo va a ser el clima mañana, por ejemplo? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Hace frío? ¿Hace calorcito? Eh, y bueno, tú ves ahí la corrección de Batman que dice es el tiempo, ¿no? No es el clima. Se dice tiempo, ¿no? No se dice clima. Lo que tú puedas sentir en horas hasta de 1 a 10 días, ¿no?, en promedio. Y si tú hablas ya de fenómenos que van a muchos meses, las estaciones, los años, las décadas, tienes que hablar de clima. Entonces, si tú dices, oye, el clima de hoy está frío, no es correcto, ¿no? Tendrías que decir, pues, el tiempo, ¿no? El tiempo que está haciendo hoy, el tiempo de mañana, de pasado mañana, incluso de la siguiente semana. ¿Y qué tiene que ver esto finalmente con la toma de decisiones? Es que básicamente, si es que nosotros entendemos bien qué es tiempo-clima, nosotros podemos asociar los múltiples fenómenos que se van a presentar en una cuenca hidrográfica, los fenómenos que van a llegar a nuestros proyectos de infraestructura, y bueno, va a ser muy fácil definir cómo predecirlo, cómo incluso analizarlo, y realmente qué herramientas correctas emplear. No todo es clima, entonces, también estamos hablando de tiempo. Entonces, esta es una presentación, esta lámina que estoy viendo, que están viendo acá. En el eje horizontal está el tamaño de una cuenca hidrográfica, por ejemplo, o de un espacio en general, desde los 10 metros, desde los 100 metros, desde los 1000 metros, hasta pues, cuencas hidrográficas, ¿no?, que conocemos. 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? O 100.000 kilómetros cuadrados, hablamos ya de cuencas regionales o transcontinentales, ¿no? Y en el eje vertical tenemos el tiempo, ¿no?, en segundos. Tenemos desde minutos, horas, días, meses, hasta siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fenómeno que pasó en Tacna, ¿no?, en febrero, ¿no?, básicamente estuvo asociado a un fenómeno rápido, ¿no? Duró días, ¿no?, semanas, y el espacio que abarcó, que impactó, se habla pues, ¿no?, de unas microcuencas, ¿no? Hasta, podría hablar incluso hasta de 100 kilómetros cuadrados, hasta 1000 kilómetros cuadrados. Entonces, definitivamente estamos en esta escala de aquí, que es el tiempo, que es la meteorología. Y si nosotros nos vamos más allá, ejemplo, nos vamos al norte, a Piura, donde el niño básicamente puede durar meses, estamos hablando ya del clima, ¿no?, como climatología. Entonces, estos dos términos no es que sean opuestos, pero son diferentes, en el sentido de que cada uno tiene sus herramientas, sus enfoques, incluso su aproximación ingenieril y cómo realmente solucionar estos problemas.
Entonces, aquí va un mensaje, ¿no? Si yo veo un evento extremo que sucede en Tacna, ¿no? De 2 días, 3 días, que pudo haber llovido mucho, históricamente nunca ha llovido como esos días, en una pequeña área, comparado obviamente a un continente, en una microcuenca, por ejemplo, no puedo asociarlo yo a estos fenómenos de aquí. Sería incorrecto, ¿no? Que yo hablase, estos fenómenos de aquí están asociados al Niño, asociados al cambio climático, al calentamiento, además circulaciones atmosféricas más largas. Entonces, como ven, se empieza a interpretar, ¿no? ¿Qué fenómenos realmente y dónde realmente hay que analizar? Y viceversa igual, ¿no? Hay fenómenos que hay que estudiar, como el Niño, por ejemplo, que duran meses, el cambio climático que puede durar siglos, y obviamente hay fenómenos que están involucrados, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, como ven, qué equipos usar, qué instrumentación adquirir, realmente va a estar de acuerdo a lo que es estas especialidades, ¿no? Entonces, como ven, por ahí ustedes pueden escuchar en la prensa u otros analistas, ¿no? Que hablan incluso del niño costero del sur, ¿no? Algo totalmente incorrecto, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Obviamente se puede relacionar algo a estos eventos raros que están habiendo en el sur, estos eventos de lluvia, pero básicamente no tiene nada que ver con los fenómenos que estás viendo en esta zona de azul, ¿no? Entonces, un poco para entrar en lo que es la teoría y realmente definir qué cosa y cómo afrontar estos eventos. Una comparación, aquí les voy a mostrar, de estos eventos meteorológicos violentos en los últimos años. Esto es un reporte de Cenami. Ya aquí básicamente lo que estoy haciendo es extrayendo algunas figuras y obviamente explicándolos de una forma más comprensible, ¿no? Tenemos entonces modelos climatológicos que lo desarrollan obviamente los expertos. Tienes un modelo, por ejemplo, el GFS, el Global Forecasting System, donde tú puedes coger un cuadrante, una grilla, un cuadrado que englobe el sur, ¿no? Del Perú, Tacna, Moquegua, y este modelo te va a dar pues muchos parámetros, las decenas de parámetros que puede haber en un análisis meteorológico. Entonces, aquí estamos hablando lo que ha llovido, lo que potencialmente llueve, y se tiene este nombre, ¿no? De agua precipitable. Entonces, miren lo que ha pasado en el sur, ¿no? Tenemos una línea en negra que se ha disparado. Tenemos otra línea de tiempo desde diciembre hasta abril en morado. Y tenemos otras que también, otros picos, ¿no? Bien altos, ¿no? Entonces, ustedes que conocen la zona, definitivamente pueden identificar qué años han sido estos. Y tenemos aquí los años, ¿no? El que menos, si uno analiza desde Lima o de otra parte, dice, ah, mira, acá hay un pico muy, muy raro, podría ser el Niño. Aquí hay otro pico también, podría ser el Niño anterior, del 2017 o del 98, y así, ¿no? Pero miren la realidad, ¿no? Este pico del 98 es súper bajo, ¿no? Comparado al resto, de la línea azul. Del 82-83 también es bajo comparado a este pico de negro y morado. Tenemos en rojo pues el 2016-2017, que fue el Niño costero, que obviamente nos pasó muy, muy alto la factura como país. Y estos dos picos, ¿qué son entonces? Son los 2 últimos años. Y eso realmente es una alerta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es que estos picos primeramente se adelantan a los años? Se ocurren en enero, algunos ya en febrero. ¿Y por qué es que está sucediendo estos dos últimos años, ¿no? 2018-19, es decir, fines de diciembre, enero, y de este año igual. ¿Y qué pasará el próximo año? Entonces, lo que viene ocurriendo rápidamente, obviamente son muchos factores. Les hablaba que este Global Forecasting System te puede arrojar muchas variables. Todo esto es modelo matemático, obviamente asimilado con mediciones, pero no se olviden que esto también es teórico, ¿no? Tú puedes hacer una comparación con tus propias estaciones que tengas en Tacna y te va a salir aproximadamente lo mismo, solo que aquí tienes una data de mayor longitud. Básicamente, en febrero 2020 y el año pasado también, se ha formado una pequeña circulación ciclónica, ¿no? Ciclónica básicamente es porque tiene un sentido horario, ¿no? Como las agujas del reloj, ¿no? Y esto obviamente va en sentido contrario, obviamente, a lo que es el anticiclón del Pacífico Sur, que ustedes tal vez han escuchado y que está relacionado al fenómeno del Niño. Y esto pues genera unas anomalías un poco más frías,
pero cerca a la costa un poco más cálidas, como ven, medio amarillo, ¿no? Bueno, eso no es todo. Estas velocidades de viento están obviamente a 10 metros de altura, es como si tú midieras en el terreno y colocas una estación, ¿no?, para medir la velocidad de viento, lo colocas generalmente a 10 metros, ¿no? Entonces, estos resultados que ves aquí, estos vectores de viento, son a 10 metros de la superficie del mar y de continente, ¿no? También se tienen mediciones, obviamente, de modelos atmosféricos a 700 hectopascales, es decir, traduciendo a 3.000 metros de altura, ¿no? 3.000 metros de altura, que aproximadamente es la cuenca media, ¿no?, de todo lo que es las cuencas, los ríos del sur. Y para interpretar esta figura, tú ves de que nuevamente hay una anomalía de agua precipitable, lo que potencialmente puede llover, ha incrementado en color verde, y a 3.000 metros de altura, pues miren, esta zona verde de la Amazonía de Bolivia se viene directamente a esta zona sur del Perú y norte de Chile, ¿no? Es como un puente, mira, como si rompiera, ¿no?, lo que finalmente los Andes, ¿no? Lo atraviesa con qué facilidad. Y toda esa humedad llega pues a la costa y llega a los 3.000 metros de altura. Y estos 2 últimos años, pues todo este movimiento se ha ido incluso más ya a la zona costera, ¿no? Los puntos muy, muy bajos, cerca al mar incluso. Entonces, como ven, ¿qué es lo que genera esto? ¿Por qué es de que antes no teníamos estos picos en enero? Entonces, nuevamente, si regresamos a la lámina anterior, son fenómenos que se dan en esta escala. Entonces, hay que comprender bien la meteorología, cómo predecir con tiempos rápidos. No irnos por este lado, que es otra cosa, que es el Niño, y son eventos más largos y tal vez obviamente que causen más impacto en el tiempo, pero estos de acá son más violentos, porque son súper rápidos, y obviamente ustedes lo han experimentado, ¿no? Y bueno, eso es un poco para hablar lo que son escalas cortas, ¿ok? Escalas cortas en tiempo y espacio. Eventos que suceden días, flash flood, que se dice eventos rápidos, crecidas repentinas, nuestras quebradas secas se activan y después nunca más se vuelven a activar. Esperamos tal vez que el próximo año, no se sabe, de repente se pueda continuar este régimen. Es muy probable, así que yo creo que hay que estar preparados. Ahora sí saltamos a la otra escala. Hablamos ahora sí de clima. Este mapa es del 2017 y ustedes saben de que el norte fue más golpeado, ¿no? El Niño costero del 2017. Y este mapa parecido es del 98, algo parecido, que el norte fue el más golpeado. El año del 98, ustedes saben, fue un niño muy, muy fuerte. Miren la cantidad de lluvia, ¿no? Esta mancha azul que ven acá básicamente arrasó con todas estas regiones del norte. Y bueno, aquí realmente nos pinta realmente como un país fue muy, muy vulnerable, ¿no? No solamente desde el punto de vista social y bueno, lo que ustedes puedan conocer, ¿no?, frente a crisis, sino obviamente la complejidad geográfica, ¿no? Somos un país muy rico, muy biodiverso, eso todo el mundo está, yo creo, orgulloso de eso, pero eso también nos pasa la factura, ¿no? Porque tenemos aproximadamente más de 60 subclimas, es decir, 66 zonas o más de 60 zonas que van a responder de diferente forma al clima. Y si tú construyes algo en cualquier parte del país, tienes que comprender en qué clima te ubicas. Si va a haber más lluvia, menos lluvia, va a haber más efecto meteorológico, más climatológico. Y entonces, ese básicamente te lo da la ubicación geográfica, ¿no? Ustedes saben, la corriente fría, el Niño, los Andes, la costa occidental de Perú. Realmente Perú le hace un país muy rico, pero también muy, muy vulnerable. La razón por la cual se habla que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿no?, los países del mundo, ¿no? Así que realmente es un contexto muy difícil y que, bueno, como ingenieros civiles hemos sabido trabajar desde hace ya decenas de años haciendo los proyectos especiales, obviamente, tantos proyectos de construcción, megaproyectos, pero que en los últimos años obviamente están pasando la factura estos cambios de régimen, ¿no? Entonces, una ubicación geográfica muy compleja, la variabilidad climática, el cambio climático y los peligros naturales, ¿no? El hecho de tener los Andes como una muralla, una pared de alta pendiente que es capaz de, obviamente, no solamente agua, sino geodinámica en general, mucho riesgo, ¿no? Y somos muy, muy vulnerables. Entonces, algo para que se pueda entender en qué básicamente nos diferenciamos de algunos países o de los países de la región. Nuestra ubicación geográfica es muy especial, ¿no? Ustedes tienen el continente sudamericano y cogemos 2 puntos
y este punto de la izquierda está cerca al Ecuador, ¿no? Es decir, en el punto de la izquierda debería ser buen clima, ¿no? Más calorcito. Aquí en la derecha está más lejos del Ecuador, es más frío, ¿no? Debe ser un poco no tan bueno su clima. Pero hacemos la comparación y obviamente estamos en lo inverso, ¿no? Lima, o si ustedes se coloquen como Tacna, o el norte, incluso parte del norte del país, no tiene nada que ver con climas como el Río de Janeiro, que está incluso más al sur. Entonces, es algo muy, muy difícil de entenderlo si uno viene del extranjero, por ejemplo, pero nosotros ya estamos adaptados, ¿no? Nos hemos adaptado a condiciones costeras, nos hemos adaptado a la subsidencia atmosférica, a tener un mar frío, y bueno, en el Atlántico pasa otra cosa, ¿no? Es otro régimen, más bonito obviamente en el clima, pero para que vean realmente que nos encontramos en una ubicación geográfica muy, muy especial. Sobre variabilidad y cambio, se sabe, por ejemplo, en el norte, que si el mar se calienta, va a empezar a haber lluvia. ¿Ok? Entonces, a más de 26 grados ya tenemos lluvias mensuales significativas y obviamente van a venir las inundaciones. En Piura se sabe de que obviamente hay eventos como el 83, como el 98 y el 2017, obviamente, que básicamente han roto todos los récords, ¿no?, de lluvia en el mundo en términos de anomalía, ¿no? En otras zonas llueve más, obviamente, ¿no? En la Amazonía, en África, en Asia, pero la anomalía que de 60 milímetros por año pases a 2.400, eso realmente es algo terrorífico, ¿no? Por decirlo así, 40 veces más. Sin embargo, en Piura siempre ha habido una ciudad, siempre ha habido proyectos, y ¿por qué no hablar aquí el caso de Tacna, por ejemplo, en estos eventos extremos que están ocurriendo en los últimos años, ¿no? Eventos que no son mensuales, sino ni anuales, sino eventos que hemos visto son más cortos, ¿no? En cuestión de días. Así que estas anomalías son muy presentes en la costa. Así que estudiar esto desde el punto de vista científico, haciendo una combinación de especialidades, se hace difícil, ¿no? ¿Qué más? Tenemos alguna historicidad del niño. Básicamente hemos convivido con el niño siempre. Y eso, nosotros en sí tenemos una capacidad incluso de adaptarnos, ¿no? Mejor que otras zonas, que otras regiones, porque es un evento que siempre nos ha acompañado. El término niño en español básicamente es así en todo el mundo, no se traduce, porque fue descubierto en Perú justamente, en la época de Navidad, y en la época de la colonia, pues lo llamaron como el Niño Jesús, así que quedó como el niño, ¿no? Y todo el mundo lo conoce como el niño, no es necesario traducirlo. Y como cultura, pues, ¿no? Sabemos eventos, ¿no?, que incluso hayan podido jugar un papel importante, ¿no?, en la desaparición de ciertas culturas, como los moche, tal vez, o con las inundaciones, o bien los wari, ¿no?, con las sequías, ¿no? Entonces, hay mucho, obviamente, por investigar, pero como peruanos realmente hemos aprendido bastante. Sin embargo, las consecuencias lo seguimos viviendo, ¿no? Hasta el 2017, por ejemplo, seguimos con tanto problema que hemos tenido. Y bueno, a esto falta sumar los eventos rápidos que no están relacionados al niño, ¿no?, como los que vimos al inicio. Esto es un balance de todo lo que ocurrió con el niño costero. Ustedes, tal vez los que trabajan más en lo que es riesgo, INDECI, tienen cifras más actualizadas, tal vez con estos eventos rápidos que están sucediendo en el sur de Perú. Tantas pérdidas. El 2017, 433 puentes se cayeron. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si viene un próximo niño, ya sea costero u otro niño que vamos a ver a continuación, si vienen estos eventos rápidos, meteorológicos que están sucediéndose en el sur de Perú, ¿cómo actuamos como ingenieros civiles? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Seguimos con nuestra norma la misma? ¿O hay que hacer algo? Entonces, a eso va un poco también esta presentación, ¿no? Segunda pregunta, ¿no? El problema de comunicación del niño, ¿no? El niño realmente hasta tiene un tinte político, ¿no? Es realmente, decir el niño para alguien de Perú es sinónimo de crisis, ¿no? Por toda la experiencia que hemos tenido. Y
tenemos muchos términos relacionados al niño, no solamente es uno, ¿no? Tenemos un niño de la oscilación del sur, que es el término técnico, en inglés serían las iniciales, ¿no? ENSO o ENSO. Hay un nuevo niño que se habla, el niño Modoki, la niña, el niño del Pacífico Este, el niño costero, niño del Pacífico Este central, niño canónico, el niño Godzilla, que es un niño que impactó a todo el mundo y a Perú también, pero no nos impactó con las inundaciones. Entonces, como que este niño en cierta forma pasó desapercibido, por así decirlo, para la gran parte del país. Esto ocurrió en 2015, 2016. El niño global, la niña costera también. Y si yo les pongo la foto, obviamente, de Trujillo, con la fecha, ¿no? 26 de marzo de 2017, realmente ustedes pueden decirme, obviamente esto es el niño costero, ¿no? Pero ¿qué más, no? Eh, para las personas, obviamente, esto es un huaico, ¿no? Y bueno, es el niño, obviamente, pero esto es un huaico, está la emergencia y hay que atender la emergencia. Pero si nosotros pudiéramos identificar a tiempo de qué cosa se trata y cuándo va a venir, créanme que esto se podría evitar. Entonces, esto es algo realmente que también está faltando desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? La predicción, la anticipación de eventos, ¿no? La planificación realmente va de la mano de estos estudios que se realizan, ¿no? Lo curioso es de que, al menos ustedes para el sur tal vez han sido impactados por el niño costero de 2017, pero no tanto como el norte, ¿no? Obviamente. Ustedes han estado más impactados por estos eventos más rápidos de estos 2 últimos años. Sin embargo, esos eventos rápidos y el niño costero de 2017 no tienen nada que ver con los niños los niños grandes, ¿no? Del 98, del 83. Entonces, el último niño global que ha habido, básicamente, es el 98, del 97-98, ¿no? ¿Tenemos cuánto? ¿20 años? Más de 20 años que no tenemos un niño de este tipo. ¿Qué peculiaridad tiene este niño? Es que se puede anticipar, al menos con 3 meses. Lastimosamente el niño costero no se puede, es muy nuevo en el sentido de lo que apareció después de 100 años. Realmente es difícil hacer un pronóstico, ¿no? Pero el niño global sí, ¿no? Es algo súper estudiado a nivel mundial y bueno, es posible anticipar 3 meses, ¿no? Lo cierto es que este niño nos golpeó fuerte y desde el 98 no ha regresado. Entonces, ¿cuándo viene este niño? Han pasado más de 20 años. Es una gran pregunta, ¿no? Entonces, el niño, en resumen, básicamente, no solamente el problema de comunicación, sino obviamente la falta de investigación. No tenemos la tecnología suficiente para estudiar como se hace en otros países. Esta piscina caliente que está aquí en Indonesia y Australia, de pronto se viene al Perú y causa, ¿no? la condensación, el tipo de lluvias que puedan generar a montón. La temperatura de mar aumenta, se hace más caliente. Y bueno, hay muchas teorías que explican esto, hay nuevas teorías también, hay ciertos índices que se usan para estudiarlo. Hay un índice, por ejemplo, el SOI, que tal vez hayan escuchado. Y bueno, lo cierto es que este es el niño global, ¿ok? Es el niño del 83, es el niño del 98, pero no es el niño costero. Esto es otra cosa, esto fue súper rápido, igual duró 2 semanas, y mucho menos no es los eventos que ustedes están soportando cada enero, ¿no? En Tacna o en el sur, ¿no? No tiene nada que ver esto con lo otro. Bien, yo creo que hay algunas preguntas y eso lo podemos dejar para el final, ¿no? Ustedes me avisan simplemente, si no podemos dar pase a leer. ¿Aló, sí? Continuamos, ingeniero, todavía estamos verificando las consultas que están realizando. Ya, ok, gracias, Becerra. Bien, entonces, estamos entonces viendo eso, ¿no? Ya hemos pasado de la escala rápida a la escala más grande, que es el clima, y nos topamos con el niño, obviamente. Y lo cierto es esto, ¿no? Como mensaje para lo que es la planificación, más de 20 años que no viene el niño global, el niño que podemos predecir. Y eso es un problema, ¿no? Es algo así como un sismo, ¿no? Obviamente exagerando, ¿no? Las comparaciones, pero tú no sabes cuándo va a venir un sismo, ¿no? Y el niño es lo mismo, ¿no? No sabemos cuándo puede venir. De repente en el próximo año, en 5 años, en 10 años, es algo que no se sabe.
pero al menos se puede anticipar 3 meses de anticipación. Así que hay que estar pendientes qué sucede en octubre, algún mensaje. Tenemos el ENFEN, que son los expertos del niño en Perú, y ellos obviamente tienen que avisarnos, ¿no? Con anticipación realmente si es que se va a presentar condiciones. No solamente el super niño, ¿no? Del 98, sino un niño débil o moderado, así como sucedió hace años, ¿no? Hace pocos años. ¿Qué más? Hay más niños. Obviamente el fin de acá no es asustarlos, ¿no? Pero hay que un poco mostrar lo que se tiene en el avance internacional o científico, ¿no? Básicamente el niño ya se ha dividido en dos modos o en dos fases. Uno es el niño del este, o sea, en el este del Pacífico, que es Perú, Ecuador. El oeste del Pacífico es Australia e Indonesia. Y como ven, una mancha roja, que es la temperatura que va calentándose en rojo, llega a la costa peruana, ¿no? Entonces, este niño también, en parte, es el niño global, ¿no? Pero tenemos otro niño que es del Pacífico Central, que es una mancha igual de calor, pero que no llega a la costa del Perú y solo se queda atrapado aquí en el centro, ¿no? ¿Por qué motivo? Es igual, se está estudiando esto, ¿no? Básicamente se ha dado en las últimas décadas y muchos creen que por esto, obviamente, no hemos tenido desde el 98, no ha llegado esta mancha hacia la costa, ¿no? Y por ahí ustedes me dirán, eso es bueno, ¿no? Que esté ahí, que nunca más venga. Pero lo cierto es que esta mancha aquí, en un trabajo que realicé hace algunos años, está relacionado obviamente a las sequías en Perú. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La inundación como la sequía son fenómenos que realmente nos golpean muy fuerte, ¿no? Entonces, esto un poco se llama el niño del centro, del Pacífico Central, o Modoki, es un término un poco japonés, y que está relacionado a estos eventos, ¿no? Que en las últimas décadas. Que esta mancha llegue al Perú, como les digo, desde el 98 no se ha dado. ¿Qué podría estar ocurriendo acá? No se sabe, ¿no? Depende del cambio climático, algo de calentamiento global o regional. Es realmente algo que está en estudio. Bien, entonces, para resumir esto de las lluvias y cómo afecta la sequía o la inundación, esto es una infografía de un trabajo que hice hace 2 años, salió publicado en 2017. Básicamente la vertiente del Pacífico se encuentra dividida en 9 regiones de precipitación o de lluvia. Entonces tenemos aquí, para el sur, obviamente, 3 regiones. Bueno, esto es algo obvio, ¿no? Cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Pero lo interesante es que cada una de estas 3 zonas responde de diferente forma al niño. Entonces, como ven, es interesante hacer estos trabajos de regionalización que tal vez muchos de ustedes han trabajado en hidrología, y son técnicas pues, que son muy aplicadas a este análisis. Y finalmente un mapa, una carta de este tipo te va a permitir hacer una buena toma de decisiones, ¿no? Cómo se comporta esta zona, a diferencia del medio, a diferencia de la zona alta, el norte de Perú, el centro de Perú, el sur de Perú. Cada una de ellas tiene una diferente respuesta al niño. No solamente al niño que golpea del este, sino también al niño que golpea en el centro. Y en resumen, para el sur, está relacionado a la disminución de la precipitación en las partes altas y medias. Y está relacionado esto, obviamente, al niño del Pacífico Central, ¿no? El niño del niño global, obviamente, que golpea la costa de Perú, tiene más implicancia en el norte, obviamente, ¿no? Con las inundaciones, ¿no? Un aumento de las precipitaciones y por ende los caudales en las partes bajas y medias del norte, ¿no? Y en el sur es al revés, ¿no? Es las sequías, pero obviamente relacionado al centro del Pacífico. Y bueno, aquí no están estos eventos rápidos, ¿no? Porque este es otro tema, hemos visto. El tema de eventos de día, que hemos visto de los eventos repentinos, crecidas repentinas de las quebradas secas, no tienen nada que ver con el niño, no tienen nada que ver a esta escala. Aquí estamos hablando de años y décadas, ¿no? Entonces, más o menos, yo creo que se está entendiendo cómo es que realmente puede comportarse cada región. Cada una de estas de ellas tiene un propio pluviograma, su serie de tiempo, y que permite realmente, en cierta forma, diferenciarse, ¿no? del resto. Bien, ¿cómo nos adaptamos, ¿no? al cambio climático como proyectos de ingeniería civil? Por ahí, pues, les comentaba, ¿no? que a estos tiempos, 2020, ya con un mundo golpeado con la pandemia,
realmente nos abre los ojos, ¿no? Para realmente adaptar algo, cambiar algo, ¿no? De lo que venimos haciendo. Tenemos muchos proyectos relacionados al clima, ¿no? La habilitación urbana en quebradas, que eso ustedes lo han experimentado en los eventos de estos últimos años, que es un peligro constante, ¿no? Esta es una fotografía típica de la costa peruana. Esto es cerca de Lima, en la zona que se llama Chosica. Y bueno, esto sucede en todas partes, ¿no? Una inundación, las lluvias, fenómenos geodinámicos pueden arrasar estos pueblos que están ahí. Tenemos el transporte, que también se afecta. Esta es la vía férrea del ferrocarril central, afectado en pleno Niño Costero de 2017, y obviamente no solo ferrocarril, sino también las carreteras, ¿no? Como proyectos de transporte, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cómo estamos diseñando? ¿Con qué norma nuestros drenajes? ¿Hasta qué nivel se pueda tener los IDF, las curvas de intensidad, duración, frecuencia, actualizadas, ¿no? El drenaje pluvial, que lamentablemente en la costa no se tiene, porque son ciudades donde no llueve, pero estamos viendo que en los últimos años hay una tendencia a que estos eventos puedan llegar incluso a las partes bajas, y finalmente no hay dónde evacuar el agua. Tenemos lo que es abastecimiento o lo que es afianzamiento hídrico, nuestras represas en el sur, sobre todo. Esto es una foto del Niño del 2015-2016, que obviamente no causó nada, ninguna inundación, pero sí una sequía terrible, sobre todo en la zona de Abancay, ¿no? de Apurímac. Esta es una represa que básicamente bajó incluso al nivel de aguas mínimas, ¿no? Es increíble cómo el clima puede causar todo esto. La erosión costera, por el mismo hecho del Niño, no solamente es inundación, sino el mar aumenta. Como el mar se calienta, la densidad del agua obviamente aumenta el volumen, entonces el nivel del mar aumenta. Pasa el Niño, se come gran parte de la costa, ¿no? Entonces, defensas costeras, los proyectos de ingeniería civil de protección también se ven involucrados aquí. Lo que es aprovechamiento hidroeléctrico, obviamente, ¿no? La energía depende gran parte de la energía de Perú es proveída por las hidroeléctricas, y eso obviamente puede ser influenciada, puede ser impactada por el clima y nuevamente la disponibilidad hídrica con los glaciares, ¿no? Que es un tema igual muy, muy delicado, y que en Perú, como les comentaba, siendo un país tan vulnerable al clima, estamos siendo golpeados y nuestros glaciares están derritiéndose y nosotros estamos obteniendo agua, pero esa agua se va a terminar en algún momento, una vez que desaparezca todo, ¿no? Entonces, ¿cómo programamos nuestras presas aquí? ¿Qué hacemos con la infraestructura gris? O si lo alternamos con la infraestructura natural, la infraestructura verde que se llama, ¿no? Entonces, como ven, es un dilema. Son siete áreas que están en un reporte incluso de la ONU, donde están muy relacionados a los proyectos de ingeniería civil. Y bueno, desde aquí el mensaje, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente va a repercutir acá. Si es que no cambiamos nuestra forma de analizar y finalmente aterrizar con los expertos, ¿no? En temas de normativa, temas legales, institucionales, ¿no? Cambio climático. Sabemos de que nos estamos calentando, al menos esta figura es obvia. En rojo significa que la temperatura ha aumentado, y estamos hablando de hasta el 2012. Si actualizamos al 2020, obviamente esto se pone más rojo. Básicamente ha aumentado hasta 1.5 grados en promedio, ¿no? En algunas zonas se ha disparado a 2.5 grados esa anomalía de temperatura. Sin embargo, hay zonas que se enfrían, por ejemplo aquí en Estados Unidos. La razón por la cual muchos de estos países a veces incluso no aceptan, ¿no? Incluso el cambio climático como relacionado al calentamiento global, ¿no? Bueno, igual hay acuerdos que ustedes tal vez han escuchado, el Tratado de París, y bueno, que tiene implicancias, ¿no? Ya regionales, a nivel macro incluso, que obviamente impactan en las inversiones y en los proyectos de infraestructura. En la parte baja tenemos la precipitación, donde, como ven, no hay nada claro, ¿no? No se sabe realmente si va a llover más o llover menos en el futuro. Para eso necesitan estudiarse más todas estas zonas. Todo esto está relacionado al efecto invernadero y la emisión de dióxido de carbono. Así que se sabe que en los últimos años se ha emitido demasiado, ¿no? CO2 a través de los combustibles fósiles, y eso nos ha pasado la factura, ¿no? De que esto se ha calentado mucho y nuestro clima se ha alterado.
Y ustedes son testigos en Tacna, cómo es que se ha alterado un régimen tan normal, que no tenía lluvias, tantas lluvias en enero, febrero, y en los últimos años pues se han disparado, ¿no? Y no se sabe qué va a pasar el próximo año. Pero lo cierto es de que ya hay esas anomalías y pues se tienen estos eventos rápidos meteorológicos que podrían seguir afectando al sur de Perú. Si hablas de cambio climático, te van a hablar de escenarios, entonces hay muchos escenarios muy pesimistas, por ejemplo el RCP85, o muy optimistas, el 2.6, donde te dice más o menos cuánto podría cambiar la temperatura y cuánto de CO2 se está emitiendo, ¿no? Entonces, aquí hablamos de CO2, hablamos de química, así que esto también, esto es algo multidisciplinario para poder entender cómo esto va a evolucionar y esto aterrizarlo a un punto, tal vez a Tacna, por ejemplo, al sur de Perú, y ver qué realmente va a suceder en Tacna. Se puede hacer esos análisis, obviamente. Necesitamos, obviamente, tecnología, y yo creo que se puede hacer con colaboración, obviamente, ¿no? Con muchas universidades, desde Lima o incluso desde Tacna, para aprovechar ese potencial, ¿no? ¿Cómo se estudia el cambio climático? Si yo quiero saber qué va a pasar en Tacna, ¿no? A futuro, qué tengo que hacer. Hay dos enfoques, ¿no? Los dos enfoques son correctos. Este enfoque es el que tal vez la mayoría de ingenieros opta por esto, porque es algo que manejamos información, sabemos analizar, hacemos diseños, entonces esto es lo más viable. Es un enfoque de arriba hacia abajo. Tienes unos escenarios de emisión, que les hablaba de los gases de efecto invernadero, y lo aterrizas en modelos climáticos globales, que ya las agencias se encargan de hacer esto, pero hay que tener mucho cuidado y mucho criterio para poder utilizarlos. Luego hacerles un downscaling, tal vez he escuchado eso, una reducción de escala, porque estos modelos son muy grandes. Por ejemplo, las curvas que le mostré de lluvia es para un cuadrado, ¿no? Ese cuadrado abarca todo Tacna y Moquegua casi, no solamente está. Entonces, para que te des la idea de que estos modelos son bien gruesos, ¿no? Bien grandes. Yo tengo que hacerlo algo más fino, más pequeñito, para que me diga realmente en Tacna, por ejemplo, qué está sucediendo en la parte baja. E impactos en los cambios en el clima en ingeniería finalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar si hay más temperatura, si hay más lluvia o menos? Y finalmente aterrizarlo al proyecto. Entonces, esto se hace incluso en tesis, y hay tesis que se están haciendo a nivel incluso de Perú, a nivel de universidades de provincia, y es excelente, ¿no? El conocimiento local de cómo se ve el proyecto, la influencia del proyecto y cómo el clima está relacionado a eso. Pero también hay un enfoque de abajo hacia arriba, que es más de los que toman decisiones, las personas que trabajan en gestión. Y bueno, primero analizas el proyecto e identificas tus vulnerabilidades y fallas potenciales, ¿no? Por ejemplo, ahorita puedes hacer un inventariado en Tacna de qué cosa está fallando, ¿no? Desde el punto de vista de transporte, por ejemplo, cuál es el punto más débil. Luego le haces pues muchos datos climáticos que vienen de estos modelos, y cada una de estas vulnerabilidades, cada una de estas fallas son analizadas con estos datos, y finalmente propones diseños, ¿no? Para reducir esta vulnerabilidad. Entonces, como ves, son dos enfoques que deberían complementarse. Y bueno, en Perú se está empezando a hacer esto. Hacer mucho de estos cambios, por ejemplo, requiere mucha tecnología que lamentablemente se tiene muy poco en el país. Necesita supercomputadoras para hacer esto. Entonces, ahí es una limitante, por ejemplo, ¿no? de hardware. Bueno, entonces, como ven, son diferentes enfoques que tal vez muchos de ustedes están haciendo tesis, tal vez, o han visto estos trabajos que ya se están haciendo a nivel de universidad, ¿no? La idea es hacerle un poco más, con mayor criterio, obviamente, climatológico, meteorológico, y hacer esta reducción de escala, ¿no? No solamente espacial, sino también temporal. Bien, entonces, nuevamente aterrizamos estas preguntas. Es un dilema realmente el cambio climático en la ingeniería. ¿Qué queremos? Queremos estructuras que perduren en el tiempo. Queremos hacer la ingeniería clásica, ¿no? De que mi construcción pues tiene un tiempo de vida, obviamente, pero ese tiempo de vida útil tiene que ser lo más amplio posible, o es que tendría que adaptarme o considerar el planeamiento con el diseño de nuevas infraestructuras, incorporar este tema del cambio climático, o finalmente es una adaptación gradual, ¿no? Pero esta adaptación obviamente va de la mano con políticas, normas y estándares.
Entonces, como ven, son muchas preguntas que están flotando. En otros países estas preguntas ya están resueltas, ¿no? Entonces, para que vean realmente que estamos comenzando en este tema en nuestro contexto. Desde el punto de vista civil, cuando tú hablas de cambio climático y adaptación y trabajas bastante en el mundo de la construcción, definitivamente se van, ¿no?, al tema de huella de carbono, huella del agua, diferentes tipos que incluso te hablan de construcción sostenible, de proyectos sostenibles, edificios sostenibles. Y bueno, siempre se habla, ¿no?, de este término en inglés fight, o que es combatir, ¿no?, pelear, dicen, ¿no? Entonces yo lo coloco entre preguntas porque obviamente el cambio climático es una realidad, entonces en vano peleamos con el cambio climático, ¿no? Lo que nos queda a nosotros es adaptarnos, ¿no? Realmente nos gustaría tener el poder para poder pelear contra el clima, pero no lo tenemos, ¿no? Yo creo que la ingeniería es un reto realmente, pero no es un reto de que estemos vencidos, sino es más una oportunidad para adaptar cómo es nuestro enfoque ingenieril finalmente. Así que las propuestas de edificios sostenibles, en Perú, en Lima sobre todo, hay muchos edificios que ya están siendo construidos y tienen menos consumo de energía, por ejemplo. Si tú gastas menos energía en tu casa, en tu edificio, estás ayudando a emitir menos CO2. No lo vas a ver de mañana tus resultados, y no lo vas a ver obviamente después de muchas décadas o siglos, pero estás contribuyendo, ¿no?, en parte a este dilema del clima. Así que se habla bastante de los edificios verdes, edificios sostenibles. Uno de ellos es el edificio de UTEC. Hay varios en Lima. Esta es una foto del local, del campus. Es un diseño obviamente muy moderno. Está en Barranco. Y esta mole de concreto que ven acá consume tan igual la energía que pueda construir un edificio pequeño, ¿no?, que esté al costado. Entonces, para que vean realmente la eficiencia que puede tener una construcción desde el punto de vista de ingeniería civil, con miras y perspectivas al clima, ¿no? Es decir, a respetar la huella de carbono, a la emisión, a los materiales que se emplean. Y acá también, obviamente, ¿no?, el reciclaje, muchos acabados del edificio están hechos con materiales reciclados. El consumo de energía se reduce, el consumo de agua también se reduce. Te da obviamente certificaciones, ¿no?, de medio ambiente que puedes ganar como si haces tu proyecto de esta forma. Y esto obviamente es una imagen, ¿no?, institucional, una imagen para tu edificio, para tu empresa. Y bueno, son un poco ideas, ¿no? Por ahí obviamente hay detractores, ¿no? Tú no puedes pelear con el cambio climático, que esto es un poco más mercantilismo, ¿no? Pero al final de cuentas, cada uno pone un granito de arena, ¿no?, al menos para poder adaptarnos al cambio climático. Un último mensaje que quería dejarles es de que esto generalmente es lo que se espera, ¿no?, cuando se habla de clima. Necesitamos evidencia científica, así como actualmente el que menos revisa los diarios todos los días, viendo si es que hay una vacuna o no, viendo cómo es el avance de este estudio del SARS-CoV-2 o del coronavirus. Se busca la evidencia científica, ¿no? No nos queda otra cosa. Y para el riesgo de desastres es lo mismo. Si tú mezclas, obviamente, la política con la evidencia científica, tiene que ser del mismo peso, ¿no? No tiene por qué ser menor o reducido, ¿no?, que generalmente es lo que tenemos en el país, ¿no? Se debe evitar esto, ¿no? Y la evidencia científica no solamente ciencias ingenieriles de la Tierra, ecuaciones, física, química, es la ciencia social también. Así que hay tanto por trabajar en equipo y finalmente entender los peligros en el marco de la gestión de riesgos. Así que esto es un poco la visión que yo entiendo se debería adoptar, ¿no? Es una propuesta para lo que las personas que puedan tomar la decisión lo hagan de la forma correcta, ¿no? Y no llegar, pues, obviamente, a crisis como la que estamos ahora a nivel sanitario y recién buscar la evidencia, ¿no? Entonces, como ven, estamos a tiempo, ¿no?, para realmente ver en Perú cómo es que va a responder el clima y cómo realmente nos va a afectar. Eh, Tal vez ustedes tengan fotos de Tacna del año de 1925. Bueno, en esos años Tacna era parte de Chile, si no me equivoco.
Así que hay información de 1925, lo que ocurrió, ¿no? Las inundaciones terribles que arrasaron ese año al país, en el norte sobre todo, y en el sur las sequías, ¿no? Se cree que el 1925, es decir, hace un poco de 100 años, fue un poco más relacionado al niño costero. Entonces, hace 1925 Trujillo fue destruido, por ejemplo. Y ustedes han visto el 2017 que ocurrió. Es lo mismo, ¿no? Entonces, siempre está la pregunta, ¿no? Que no se repita. ¿Qué tenemos que hacer para que estamos acostumbrados, obviamente, a vivir con el niño, pero hay una forma de poder adaptarnos, de poder solucionar y que no perdamos 400 puentes cada evento? En Tacna, en estos eventos, está más relacionado a las sequías, obviamente, pero es probable que haya habido también estos eventos rápidos que estamos viendo, ¿no? Que vimos al inicio. Entonces, como ven, hay mucho por investigar y obviamente asociar con los tomadores de decisión, ¿no? Bien, entonces atento a responder sus preguntas. Por ahí he visto muchos que han levantado la mano y todo. Muchas gracias. Y gracias por su atención. Gracias a todos. Sí, doctor, tenemos unas preguntas para hacerle. Sí. DM Calderón P. pregunta, ¿por qué no existe una cultura de planificación en el país? Y cuando existe la oportunidad de planificar, ¿no se realiza? Ya, bueno, eso sí es una pregunta, ¿no? De grueso calibre, ¿no? En el sentido de que en el Perú tenemos agencias, ¿no? Tenemos expertos, ¿no? En cada agencia de clima, de Senami, de IGP, Marina, Ministerio de Agricultura, hay personas que dominan este tema. Sin embargo, yo creo que falta esa comunicación con los que toman la decisión, ¿no? Finalmente, como les decía, el niño incluso es un tema político, es un tema que debe tratarse con la misma evidencia científica. Entonces, si no hay planificación, justamente es por eso, ¿no? Porque no hay la evidencia científica, o si la hay, no se lo toma en serio, ¿no? Entonces, yo creo que, como hemos visto esos cambios, y sobre todo ustedes que están en el sur de Perú, son testigos todos los inicios de año, que es lo que está pasando, ¿no? Que ha habido un cambio realmente. Y esto no solamente creo que se debe esperar, ¿no? Una planificación nacional. Yo creo que esto puede empezar con planificaciones regionales. Incluso el Colegio de Ingenieros bien podría aportar a eso, ¿no? A estas planificaciones regionales de prevención, considerando, ¿no? Estos nuevos escenarios, porque realmente es una alerta, ¿no? Para lo que se pueda venir. Así que sí, es una pregunta bien amplia, pero es básicamente esta descoordinación que hay, ¿no? Entre la evidencia y lo que finalmente son los que finalmente ejecutan, ¿no? Todo este tema de planificación. Sí, Betsabe, Sí, otra pregunta muy tal vez. bien. Sí, doctor, hay otra pregunta. El ingeniero Carlos Mamani pregunta, ¿qué tipo de proyectos se debería de considerar a fin de mitigar daños ante futuras activaciones de quebradas? Asimismo, ¿cómo identificar las quebradas que más daño realizarían? Okay. Sí, como mencionabas al inicio, obviamente hay comunicación entre instituciones y todo, pero no, yo creo que no es la adecuada, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no? Cada uno de sus expertos tiene, y estos expertos deberían conversar. Ingemet tiene sus planos ya, ¿no? Identificación de quebradas peligrosas de todo el Perú. Hay expertos que trabajan en este tema. Simplemente el reporte queda ahí, ¿no? Y bueno, si lo logras leer y tú tienes tu experto en Tacna, por ejemplo, y pueda entender ese plano, ¿no? de geodinámica actualizada de Perú, puedes identificar ya tus quebradas, al menos una idea de qué quebradas son las más peligrosas en el sur de Perú. De ahí, obviamente, tú puedes hacer tu propio estudio local, ¿no? Basado en eso. Y después plantear qué proyectos podrían ser los mejores, ¿no? Entonces, actualmente se habla mucho de lo que es clima, como es un tema a largo plazo. A cambio climático, hemos visto, se habla de años 2100, ¿no? Se habla de muchos años a futuro. Entonces, es una buena oportunidad para combinar dos tipos de conceptos, que se habla de la infraestructura gris y la infraestructura verde, ¿no? Que son dos temáticas que son parte de la ingeniería civil, ¿no? La infraestructura gris es muy relacionada a civil, pero la infraestructura verde es parte también, es la complementariedad.
Y yo creo que estos dos tipos de enfoques debería hacerse para este control de quebradas, ¿no? Por ejemplo, podría ser obviamente la retención de sedimentos, presas en las partes altas, pero acompañado con proyectos, ¿no?, de conservación tanto de suelos, reforestaciones, pero obviamente con la evidencia, ¿no? Yo no puedo reforestar donde se me antoje, ¿no? Tengo que saber el sitio específico donde va a funcionar esto. Y lo mismo, ¿no? Cualquier trabajo de conservación de suelos o conservación de la parte alta, por ejemplo, de bofedales, tiene que ser con un criterio científico técnico, ¿no? Y la infraestructura gris, que es algo que se domina más desde nuestro expertise como ingenieros civiles, debe saber complementarse con este tipo de obra. Así que esto es un equilibrio, ¿no? Si se logra complementar bien, yo creo que estos eventos extremos pueden ser bien atenuados. Y bueno, finalmente un plan de drenajes muy bien diseñado para evacuar estas aguas o bien aprovecharlas también. Sí, Betsabe. Bien, Sí, doctor. una pregunta más. Víctor Sí. Godoy indica, se habla actualmente de infraestructura verde para la adaptación al cambio climático, el mismo que trae eventos extremos en cuencas bajas como en la ciudad de Tacna. ¿Qué tipo de infraestructura verde es aplicable a valles costeros para el aprovechamiento de paleoquebradas que se activan inesperadamente como la quebrada del Diablo en Tacna? ¿Y cómo se debe adaptarse la infraestructura de las ciudades como Tacna, donde los cauces para torrentes han sido cubiertos por la ciudad, como el cauce del río Caramoye? Sí, obviamente, ¿no? Eso también es un tema bien delicado en el sentido de que lo más fácil obviamente es evacuar a la población, pero eso es algo muy difícil, ¿no? Al menos ciudades de la costa que están súper pobladas, es difícil decir, oye, ¿sabes qué? Esta es una quebrada peligrosa y pues a la población moverla a otro lado, ¿no? Sin embargo, si tú haces puedes detectar realmente la quebrada, que es realmente el problema ahí. En este caso, por ejemplo, podría ser esta quebrada del Diablo. Definitivamente la población debería entender esto y podría ser reubicada, ¿no? No estoy diciendo que se reubique a todas las quebradas, ¿no? Pero definitivamente hay quebradas que no va a funcionar, al menos hasta corto o mediano plazo, cualquier infraestructura que puedas hacer, ¿no? Y para la costa, por ejemplo, que son valles costeros, obviamente, que no tienen una naciente en la cuenca media ni alta, sí es muy complejo hablar de infraestructura verde, ¿no? En el sentido de que se habla de especies nativas, ¿no? Pero si tú ves el mapa de aridez de las costas, pues obviamente la vegetación es muy poca, ¿no? Incluso ni se conoce bien cómo es el comportamiento, incluso ya más allá yendo a la ecología, ¿no? Entonces, falta también investigar de ese lado, cómo es de que hay vegetaciones en el desierto que se agrupan, ¿no? Es como si fueran manchas, ¿no?, de vegetación, que es una forma de vivir en el desierto de estas especies. Te hablo desde cactus hasta otro tipo de especies. Y estas manchas que pueda haber pueda incluso también atenuar estos eventos. Sin embargo, hay mucho por investigar ahí de ese tema. Se habla mucho de las delimitaciones, ¿no? Del punto de vista ecológico. Así que no solamente es topográfico, sino también ecológico. Y bueno, al final se debería hacer también una combinación con la infraestructura gris, pero yo creo que va a haber quebradas muy, muy peligrosas donde realmente si tú quieres hablar de corto plazo, mediano plazo, la única solución es pues evacuar a la población. Sin embargo, esto no aplica a todos, ¿no? Para eso hay que hacer un estudio muy, muy, muy delicado y muy, muy detallado. Sí, sí vas a Muy ver. bien. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Le agradecemos a usted y seguidamente damos pase al ingeniero Carlos Mamani Condori, que es integrante de la comisión del YEPI, para sus palabras de agradecimiento. Ya. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, doctor Pedro Rau. A nombre de la Comisión del Instituto de Estudios Profesionales y Ingeniería YEPI y el capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Tacna, agradecemos al doctor Pedro Rau Lavado por su participación en este ciclo de conferencias,
con un tema de actualidad, debido a que actualmente pasamos por eventos extremos, por cambios climáticos y los nuevos retos que ya tenemos como ingenieros. Asimismo, agradecer a los participantes que están en la plataforma vía Zoom y Facebook Live del Consejo Departamental Tacna. Gracias. Bien, escuchamos las palabras del vicedecano del Consejo Departamental de Tacna, el ingeniero Noribal Segarra Alvarado. Bien, gracias. Estamos llegando a la culminación de otra videoconferencia que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna, por los 58 años de creación institucional. En realidad, la temática que se ha abordado el día de hoy por parte del doctor Pedro Raúl Lavado sobre los peligros meteorológicos y climáticos, lo cual implica desafíos para la ingeniería civil en la costa sur del Perú, no hace sino confirmar el riesgo en el cual se encuentra no solamente la región de Tacna, sino también el norte de Chile y las vecinas regiones de Arequipa. En realidad, hay necesidad de que se articulen trabajos en conjunto, tanto a nivel de lo que en estos momentos está liderando el Instituto Geofísico del Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros del Perú, en cuanto a estas redes sismográficas que se tienen instaladas en las diferentes regiones del país, para estar siempre atentos a lo que está desarrollándose en la actividad de la Tierra. Y qué mejor contar con este tipo de charlas, con este tipo de disertaciones, que lo que hacen es hacernos reflexionar, tomar conciencia de lo que tenemos que hacer, de la manera como debemos de prepararnos a efectos de no tener como sorpresa actividades que muy bien las podemos, ¿no es cierto?, prevenir. Por eso, uno de los fines que tiene el Colegio de Ingenieros del Perú es justamente velar y coadyuvar al logro de una orientación y formación académica con una participación y una coordinación con las universidades y las sociedades en su conjunto. Fortalecer las relaciones científicas, tecnológicas con las universidades, contribuir al logro de una formación integral y permanente a sus miembros que están colegiados, y a los que no lo están, invitarlos a que se integren a esta institución como es el colegio. A los estudiantes que están también a puertas de egresar, invitarlos, esta es su casa, aquí ustedes lograrán consolidar también sus aprendizajes, sus competencias, porque es objetivo de nuestro colegio el promover estas capacitaciones a ese nivel, con este tipo de ponentes, de manera tal de que se puedan alcanzar las capacidades y las competencias en los participantes en estos foros como el que se está desarrollando por la Semana de Ingeniería. A nombre de nuestro decano, el ingeniero Francisco Ramos, a nombre del capítulo de ingenieros civiles, también a nombre del YEPI y de todos los que han participado la tarde de hoy, quienes han seguido a través de las redes sociales, les estamos profundamente agradecidos. A usted, doctor Pedro Raúl Lavado, por su tiempo, por sus experiencias que ha compartido el día de hoy, y esperamos no sea la última ni la primera oportunidad que tengamos de tenerlo como ponente aquí en el colegio, sino que esto permita estrechar nuestros lazos de coordinación para futuros eventos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
Muchas gracias, ingeniero Norival. Agradecemos la participación de todos los que nos han acompañado el día de hoy. A su vez, los invitamos para que continúen en este primer ciclo de conferencias virtuales gratuitas. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.